Creando Puentes. Hola, buenos días a todos desde el Casal Barri de Diagonal Mar. Hoy con una entrevista, como hemos anunciado en las redes, sobre la Fundación Malalts Mentals de Cataluña. Y tenemos con nosotros a Concha. Hola. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, y como siempre, nuestros colaboradores. Bueno, pues Concha, entrevistamos a Concha Puyol. Ella es especialista en arte terapeuta, también es técnica superior en integración social, tiene más de 20 años de experiencia en el área de la expresión artística y ha realizado talleres de arte con personas con dificultades en diferentes colectivos. También ha dado clases a integradores sociales en la rama de arte terapia. Y bueno, hoy la tenemos para hablar del trabajo que hace actualmente en la Fundación Malalts Mentals de Cataluña. Pues adelante, Concha, y nuestra colaboradora ya tiene preguntas para ti. Adelante, María José. Hola, Concha. ¿Qué tal? ¿En qué consiste la labor que realiza un referente de tutela en salud mental? Bueno, yo primero sí que me gustaría deciros cuáles son como las patas de la fundación, ¿no? Que serían la parte jurídica, la parte social y la parte económica, ¿no? Y entonces, y ante todo, el support previ, que eso yo creo que todos conocéis, ¿no? Antes, cuando una persona empieza todo el proceso de tutela, hay un equipo que la recibe y que hace las preguntas pertinentes para ver cuál sería su plan de vida. En ese sentido, la referente social, cuando ya se acepta el cargo, lo que hace es llevar a cabo todas esas propuestas que para la persona son adecuadas. Por ejemplo, pues hay que mirar si tiene prestaciones, qué tipo de ingresos tiene, si tiene vivienda, si no tiene, ¿no? Cuáles son sus necesidades para la vida diaria, digamos, y realizar todos esos trámites que sean necesarios para llevarlo a cabo. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, gracias. ¿Qué relación de ratios existe entre personas atendidas y profesionales? Bueno, ese es en fin, la dificultad en este momento. Tenemos una ratio, yo por ejemplo, en mi equipo llevamos en este momento 38 personas. La ratio pero hay equipos que tienen otras ratios, pero yo creo que calculemos que estaría entre 30 y 40 personas por equipo. El equipo está compuesto de referente social, auxiliar social, referente económico y referente jurídico. Como profesional, ¿en qué aspectos cree que beneficia el apoyo personal continuado a la persona? Bueno, como os decía antes, yo creo que lo importante es cuando una persona llega a la fundación desde el support previ, ahí se detectan qué es lo que quiere, lo que le gusta, lo que necesita, ¿no? Porque cada persona tiene unas necesidades bien diferentes. Entonces, nosotros lo que hacemos es ese acompañamiento en esa diferencia, ¿no? Es decir, no te acompañaríamos igual a ti que le acompañemos a Paco, porque tus necesidades son diferentes, tus gustos son diferentes y tus necesidades son otras. Tus necesidades son otras, exacto. Y entonces la cuestión es esta, ¿no? De acompañar a cada uno en sus necesidades, ¿sí? Y cuando digo acompañar es bien eso, es acompañar, no es imponer, ni mandar, ni dirigir. Eso era algo que se hacía antaño, exactamente. Ahora nuestra función, que por eso se ha cambiado, no sé si estáis un poquito al tanto que ha cambiado la ley, ahora son todo asistencias, ya no son tutelas. Entonces, esa asistencia lo que hace es ese acompañamiento personalizado para cada una de las personas que están en la fundación. ¿Sí? Si hay algo que no... Sí, no, gracias, Concha. Paso la palabra a Paco. Hola, Concha, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
Bueno, mira, yo empiezo preguntando, ¿cómo es la coordinación con la Fundación para lograr el apoyo óptimo a la persona? Bueno, volviendo un poco a lo que hemos Bueno, dicho no, mucho antes, como ¿no? dices, Sí, pero te lo vuelvo a explicar. Las necesidades de cada uno son muy específicas, entonces se interviene de manera diferente en cada caso, ¿no? Hay quien tendrá casa y la vivienda no será una prioridad, lo que necesitará es una gestión económica o médica, por ejemplo, o lo que necesita es que le acompañen en un primer momento para poder ser más autónomo, porque en definitiva también es de generar autonomía, ¿no? No es de generar dependencia, sino generar toda la autonomía que permita a la persona tener el máximo posible de elección de su vida, ¿no? Y de cómo la quiere vivir. Nosotros hacemos como de intermediarios. A mí eso me gusta decirlo así, ¿no? Porque creo que es así, ¿sí? Entendido. Vamos a ver, ¿qué labor se lleva a cabo desde las fundaciones tutelares? Yo creo que la función de la fundación ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Nuestra fundación, la Fundación Malalts Mentals de Cataluña, tiene 30 años. Es la fundación más antigua de toda Cataluña y casi del Estado. Es la más grande. Tenemos en torno a 700 personas, entre tutelados y support previ y todo, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Antes las fundaciones venían generadas por las familias, la necesidad de las familias, y ahora pues igual se detecta desde un trabajador social, desde otro recurso, ¿no? Se detecta la necesidad de intervención. En mi caso, yo ya lo conozco en mi caso. Sí. ¿Quién me lleva? ¿No? Claro. Bueno, gracias. Vamos a ver, ¿cómo cree que ha evolucionado la figura del referente de tutela desde la creación de las primeras entidades tutelares? Ya, volvemos a lo mismo, has contestado. Sí, pero bueno, yo creo que ha habido un momento, en septiembre del año pasado creo que fue, que hubo un cambio de ley. Entonces ya no hay tutelas, sino son asistencias. La asistencia, como su palabra lo indica, es asistir, acompañar, tutelar. Parece que es como poner bajo, ¿no? Más restringido. Sí, pero que, bueno, como todo, las fundaciones tienen que evolucionar en la medida de la necesidad de las personas y en la medida que el mundo evoluciona también. Antiguamente, quizá la figura de la tutela era más importante, ahora se llaman asistencias. Entonces, el nombre ya me parece que indica una diferencia considerable, ¿no? Asistir, acompañar, no suplir, ¿sí? Para mí esa es la clave de lo que es la fundación, ¿no? De las funciones de una fundación tutelar. ¿Sí? Sí, estupendo, gracias. Perdón, de una fundación con soporte, porque todavía me sale el lapsus de el tutelar. Sí. Bueno, pues ahora le paso el micro a Eulalia. Toma, guapísima. Hola, buenos días. Quería preguntarte, como arte terapeuta, ¿esto te ha aportado algo a tu trabajo como auxiliar de tutela? Mira, desde la arteterapia se trabaja también desde el acompañamiento, ¿no? En la arteterapia no da indicaciones de haz, sino sugiere temas y la persona que asiste al taller realiza, ¿no? La arteterapia lo que hace es encontrar puntos que abran, no que cierren, y en ese caso acompaña. Por eso a mí quizá me resulta tan fácil acompañar en mi función como auxiliar, porque viene de mi formación ya de base como arteterapeuta, que es acompañar al otro en la creación. Ahora acompaño al otro en su proceso de vida. ¿Las fundaciones cómo se solventan económicamente? ¿Reciben subvenciones? Sí, la nuestra, por ejemplo, tiene un porcentaje de subvención de la Generalitat y luego otro que suele ser como un 70% y un 30%
de dinero que dan, bueno, personas que Altruistas. sí, altruistas, exacto, que dan dinero para ayudar. Una persona que está tutelada y no tenga familiares, ¿qué sucede al fallecer con sus propiedades? Interesante esa pregunta porque cada vez hay más gente que tiene ese problema. Por eso es muy importante esa figura que yo os había dicho al principio del suport previ. En el suport previ se detectan todas estas cuestiones. Por ejemplo, si una persona no tiene familia, desde el suport previ se pregunta qué es lo que quiere hacer con sus pertenencias, si tiene casa, con lo que tenga, con su dinero, lo que sea, ¿no? Y entonces esa voluntad se lleva a cabo. Una fundación nunca puede quedarse con las pertenencias de una PAS. Nosotros llamamos PAS, que son personas amb support. Nunca, porque la ley no lo permite, porque hay un juez detrás al que hay que rendir cuentas cada año o cada 2 años, depende del caso. Pero todas las personas tienen su derecho y la obligación de decir dónde y cómo quieren. Y en el caso de que no lo hagan, eso se lo queda al Estado, nunca la Fundación. Muy bien, paso la palabra a Lourdes. Gracias, Eulalia. Hola, Concha. A ver, yo te pregunto si en este trabajo te sientes sola. En este trabajo es muy importante el equipo, trabajar en equipo. Por eso está pensado referente auxiliar. Entonces, si eso se da, es un trabajo muy fácil porque cada uno tiene su responsabilidad. Y entonces, por eso os decía, ¿no?, que está el referente jurídico, el referente económico, el referente social y el auxiliar. En todo ese equipo es básico para llevar a cabo el buen funcionamiento y como el llevar a cabo todos esos deseos que la persona a la que asistimos se lleven a cabo, ¿sí? Para mí es importantísimo, pero como en la vida, ¿no? Es importante apoyarte, tener apoyos. Trabajar solo tiene que ser horrible, no me lo puedo ni imaginar. Otra pregunta que dice, ¿tu trabajo te permite desconectar cuando llegas a casa? Bueno, afortunadamente tengo muchas cosas que me gustan. Soy graduada en Bellas Artes y pintar, esculpir, dibujar forma parte de mi vaciado así diario, ¿no?, de mi necesidad de hacer cada día. Eso es lo que me permite desconectar. Yo, ¿no?, con la gente joven, yo soy ya más mayor, pero las personas que trabajan conmigo son muy jóvenes, ¿no?, y todos se ponen música. Yo en el proceso del trabajo a mi casa necesito silencio. No quiero oír música e incluso a veces cuando llego a casa no pongo ni la televisión. Necesito como poder pensar todo lo que ha pasado. Yo eso lo hago siempre, ¿no?, que reflexiono, porque a veces hay intervenciones que a veces son complicadas de hacer o situaciones que a mí me tocan porque no soy de piedra. Entonces necesito como procesarlas, verlas y ver si al día siguiente tengo que retomarlas también, básicamente. Seguramente que a lo largo de tu trayectoria profesional has tenido muchas anécdotas positivas y quizás algunas negativas. ¿Podrías contarnos alguna? ¿Positivas o negativas? No, Bueno, positiva y negativa. mira, ahora por ejemplo tenemos un caso de una persona que ha pedido la revisión de la medida y yo estoy súper ilusionada con eso. Ahora en septiembre la apoyaremos a tope. Ha conseguido trabajar, tener su casa, tiene una hija con la que vive, ha normalizado toda su vida. Está asustada porque, ¿y ahora qué voy a hacer sin vosotros? Y digo, pues no sé, pues lo mismo, aquí estaremos, ¿no?, desde otra manera, desde otro lugar. Y eso para mí mira, se me ponen los pelos de punta, es una satisfacción que una persona pueda, ¿no?, poder dejar de estar asistida por una fundación, ¿no? Eso me parece fantástico.
Dificultades, bueno, de gente que nos vive como enemigos, que nos vamos a robar, que queremos quitarles todo, que no nos quieren, que nos viven como alguien, ¿no? Enemigo, básicamente, ¿no? Como alguien que les va a hacer daño, que no les... Eso también, algunos. Pero bueno, darle la vuelta a eso es súper interesante, cuando se puede. De acuerdo. Bueno, ahora le paso la palabra a Dolores. Hola, buenas tardes ya. Concha, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que igual se enlaza un poco con lo que has explicado. A mí lo que realmente me gusta es poder acompañar a alguien para que pueda conseguir sus objetivos de vida, para hacer un poco esa figura del bastón, ¿sabes? En el que uno se pueda apoyar para coger fuerza para seguir adelante. Esa imagen así del bastón me parece gráfica y me gusta, ¿no? Un bastón que te sirve para apoyar, pero que es un bastón temporal también, ¿no? No es una muleta ahí, que no, es un bastón que tú lo coges, ¿no? Te apoyas, sigues, esa imagen de poder ayudar a alguien, ¿no? De, bueno, alguien que llega con muchas dificultades, como esta mujer que os decía antes, que por fin consigue una revisión de la medida. Eso para mí eso lo ha hecho ella, le hemos ayudado evidentemente, pero todos tenéis potenciales. La cuestión es poderlo sacar, ¿no? Tener confianza, generar esa confianza que todos tenemos, ¿no? Eso para mí es algo muy satisfactorio de mi trabajo y es en lo que, ¿no? En la diferencia también, sobre todo, he incidido mucho en eso, ¿no? Porque cada uno necesitará un soporte diferente, un acompañamiento diferente, pero potenciar eso que todos tenemos, me parece que esa es la parte que más me gusta de mi trabajo, pero con diferencia. También queríamos saber qué es lo que menos te gusta de tu trabajo, que también estará enlazado. Bueno, a veces lo que menos es ese punto en el que, por ejemplo, yo qué sé, cuando sabes que una persona necesita pues X, pero no tiene el recurso suficiente, no tiene el dinero suficiente y desde el referente económico te dicen no puedes, el jurídico te dice imposible, ¿no? El referente social te dice no, es que ya lo hemos intentado muchas veces. Ese no puedo, esa dificultad de algo que crees que le ayudaría muchísimo a la otra persona, pero que no puede ser, porque es verdad que hay veces que hay cosas que no pueden ser. Eso es difícil, ¿no? Cuando alguien te pide algo y le dices que no, es difícil a veces de decir. Y la violencia, llevo muy mal la violencia. Cuando hay violencia hacia mí, bueno, no me gusta porque yo nunca soy violenta con nadie y no tolero bastante mal la violencia hacia mí, ¿no? Es que hay gente que se enfada porque se siente en el derecho de que le des, que le hagas, ¿no? O que desaparezcas, ¿no? Y entonces bueno, yo he tenido agresiones verbales, muchísimas, físicas algunas, que no han llegado no, pero he tenido que llamar muchas veces al 112. Me han encerrado, por ejemplo, en un despacho pidiendo, ¿no?, que le diese el dinero que le correspondía, porque, bueno, a mí y a más compañeros, amenazándonos de que van a quemar la fundación, que nos van, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Ese tipo de agresiones así, cuando... Sí, pero que también luego entiendes, ¿no? Cuando una persona está, o cuando sí está mal, es difícil, ¿no? O cuando hay alguien que necesita consumir, no tiene dinero y viene a pedirte dinero y le dices no te voy a dar, pues se enfada mucho, ¿no? Y yo siempre les digo, yo sé decir que sí, pero te he dicho que no.
¿Verdad que sé decir que sí? Mira, sí. Entonces eso les da mucha rabia. Pero te digo que no te voy a dar. Y dinero para consumir no te voy a dar. ¿No? Hace poquito me pasó con uno, ¿no? Que me decía, me estás destrozando la vida. ¿No? Y dije, no, yo no. Te la destrozas tú. Pero no me das lo que necesito, ¿no? Entonces, bueno, esos momentos son difíciles, pero difíciles también por ver en qué dificultad está el otro también, ¿no? Cómo es de imposible en ese momento llegar para poder... Porque luego se mueren de la vergüenza y te llaman, te dicen, lo siento, perdona, lo siento. O sea, yo no lo vivo como me lo hacen a mí, lo hacen al lugar que yo ocupo. Eso también me ayuda bastante, ¿no? Esa sensación de que no soy yo, Concha Puyol, a la que le hacen eso, sino que es el lugar que Concha ocupa en la fundación a la que ellos hacen esa reclamación o ¿no? Depositan toda esa rabia ahí, ¿no? Pero esos momentos no son fáciles. Sí, y por último, una pregunta muy bonita para mí es, si volvieras a nacer, ¿qué escogerías ser profesionalmente? Bueno, la verdad es que eso, si volviera a nacer no puedo ni imaginármelo, pero lo que sí, me gusta lo que hago, me gusta mucho, no haría otra cosa. O sea, si tuviese que empezar ahora estoy a punto de jubilarme, me jubilo en febrero o marzo, volvería a lo mismo. Me gusta mucho la intervención, me gusta mucho trabajar con personas. De hecho, lo he hecho siempre. Siempre he trabajado o como arteterapeuta o como integradora, siempre, ¿no? Entre la creación y la salud, me parece que ese camino, ¿no? De acompañar y cuidar, pero acompañar sobre todo, ¿no? Acompañar poniéndote al lado y viendo cuáles son las necesidades también, ¿no? Eso no cambiaría de profesión, me gusta mucho. Gracias, me ha encantado. No hemos terminado. Las preguntas libres. Yo es que te quería preguntar, y ya lo has contestado, en cuanto a las personas que son reacias, porque he oído personas allí en el centro que no confiaban, que se quedan el dinero con las propiedades. Yo me imagino que cuando van a una fundación es libremente. Lo aconsejan en el centro, pero ¿hasta qué punto, si tú dices no quiero, no vas? Depende del juez también. Claro. Mira, eso es, está bien que me preguntes eso, porque a veces no es voluntario. Algunos casos no es voluntario, ¿no? Hay varios casos, seguro que pues, todos conocéis algún caso de alguien que está obligado. Cuando Servicios Sociales detecta un caso de dificultad, crea como una alarma. Esa alarma la pasa al juez y el juez, después de revisarlo, asigna una fundación. Una fundación no va a buscar nunca a las personas, es el juez el que le asigna a las personas, ¿sí? Y este juez, una de las condiciones que pone siempre a cualquier fundación, no solo a la nuestra, es rendir cuentas de todo lo que haces con esa persona, pues depende, unas cada año, cada 2 años, cada 3 años, depende del marco de la persona, ¿sí? Ese rendir cuentas quiere decir que tienes que rendir cuentas de todo. Yo, por ejemplo, Paco sabe que yo cuando le doy un recibo, le doy dinero, él me tiene que firmar un recibo, porque yo tengo que llevar ese recibo al juez conforme que justifico que desde su cuenta yo he sacado ese dinero para, la fundación, ese dinero para esa función, la que sea, la de bolsillo, lavandería, irse a comer, la que sea, para comprarle ropa, para lo que sea.
En la misma medida con los bienes, el dinero, las casas, no se puede. Eso es algo que me imagino que en un principio de la creación de las fundaciones, ¿no? Que gente que estaba igual, porque antes como que se incapacitábamos a gente más disminuida intelectualmente, ¿no? Nosotros trabajamos con salud mental, no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿no? La inteligencia es otra cosa, la discapacidad intelectual es una, pero es siempre pensar en la persona. Nunca puede nadie quedarse con nada de otra persona. Y el juez es el que tiene cuidado de eso siempre. Pero te agradezco esta pregunta porque yo creo que es algo que todo el mundo siempre se cree, ¿no? Yo lo he oído muchas veces, bueno, porque la fundación se queda con todo. Sí, claro, a mí me lo han dicho tantas veces Nunca. que digo, algo hay No, que sí, no... porque quizá históricamente, Sí, pero históricamente te lo dicen y te lo crees, porque bueno. si hay la queja, no sé hasta qué punto. Bueno, porque claro, si es una gestión económica y una persona pide, yo qué sé, 100 euros diarios y el económico le dice, bueno, le dice, no, es que no puedes, es que te puedo dar 10 y cada 2 días, ¿no? Entonces, claro, te quedas con mi dinero, porque, ¿no? Dices, no, una fundación gestiona el dinero, no hace nada más que gestionar. O sea, uno tiene la pensión que tiene, los ingresos que tiene, y entonces a partir de ahí se hace, el referente económico hace una planificación, una organización de cuáles son los gastos, cuáles son las deudas, y siempre se hace un plan de ahorro, siempre. Quien puede más y quien puede menos. Entonces siempre, nunca, ninguna persona se le da todo el dinero que se le ingresa, se guarda un poquito para ahorrar, porque a veces, pues yo que sé, hay claro, yo que sé, no sé, dentistas, peluquerías, cosas, ¿no? Entonces eso siempre se procura que los ingresos se pueda guardar un poco de dinero para ahorrar, para la persona, para las necesidades que tenga. Y en el momento de la defunción, eso se lo queda al Estado. Una vez que la persona ya no está, nosotros ya no tenemos más función, ¿sí? Teniendo familia no puede hacer un testamento, estando en una fundación no puede hacer un testamento para la familia, teniendo dinero, sí. Sí. Bueno, pero no hace falta que lo haga, porque si tiene familia, se queda lo que tenga quedará para los herederos, así, ¿cómo se llama esto? La legítima. ¿No? Sí, exacto, tienes la legítima, tienes la ley de herencia, ¿no? Legítima, que es de padres a hijos, de hijos a, ¿no? Entonces siempre los familiares más cercanos son los que se quedan con el dinero, nunca la fundación. En caso, te estás refiriendo a una persona sola. En el caso de una persona sola se lo queda al Estado. A no ser que haya hecho testamento diciendo que lo quiere donarlo, una fundación o dejarlo, sí. Yo tengo el caso de una señora que murió, tenía hermana y tenía una masía en un pueblo y dejó la masía a la fundación del clínico, de investigación del clínico. Y entonces y ella hizo testamento y la dejó a la masía familiar, que ya era la pubilla, la dejó a la fundación del clínico. Entonces cuando murió, desde el área jurídica hicieron todos los trámites para enviar toda la documentación a esa fundación, que reclamó su herencia porque era así por ley. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí, gracias. Nada, a ti. Yo quería preguntarte, como pregunta libre, ¿por qué escogiste esta profesión? Mira, así como lo de arteterapia vino así como una necesidad, porque yo siempre desde pequeña yo era muy mala estudiante, era muy rebelde, pero sin embargo en plásticas era muy buena. Perdón. Y entonces a lo largo del tiempo me di cuenta que la creación te ayuda muchísimo, porque es algo en lo que te apoyas para hacer cosas. Entonces, a partir de ahí estudié arteterapia, a partir de ahí luego
bueno, me apareció la figura del integrador social, que me pareció súper interesante como como figura de acompañamiento, ¿no? Y bueno, por eso también he estudiado Bellas Artes. Siempre he querido hacer, ¿no? Es que no he hecho nunca otra cosa que no sea esto. Siempre he trabajado en algo que tenía que ver con las personas, ¿no? Y con el arte, siempre. Bueno, acompañar es un arte, ¿no? Pues sí. Sí, absolutamente. Y sobre todo, ¿no? Que es bonito eso de acompañar, es un arte, me ha encantado, ¿no? Qué bonito. Sí, porque es verdad que hay que acompañar en la diferencia, ¿no? Hay que acompañar en la personalización, ¿no? En lo que se construye como si fuese una creación, ¿no? Entre dos, ¿no? En ese sentido, sí, es bonito. Un arte. Sí, totalmente. Bueno, es que soy escritora y de vez en cuando me vienen frases. Muy bonita esa frase. Una pregunta personal. ¿Tienes perro? No. ¿Gato? No. Muy bien, vale. Bueno, a mí me gustaría, bueno, me ha encantado la entrevista, ¿no? Y sobre todo que se ve muy vocacional, ¿no? Que lo haces por, no solamente como un trabajo, sino como algo que también te satisface, ¿no? Y a mí me gustaría proponerte lo que antes hemos hablado, que a mí me encantaría que fueras voluntaria del programa también, ¿eh? El día que te tengas que jubilar. A ver qué nos dices. A mí también, la verdad es que me ha encantado compartir este ratito con vosotras y contigo también, Paco. Me he sentido cómoda, fácil, no ha sido como... Sí, ¿no? Como cordial, muy fluido, sí, pero muy cordial. No sé si ahí, ¿no? Si todos habéis podido decir cosas que pensáis, pero y voluntario, sí, ya te he dicho, algo haremos. Sí. A mí me hace gracia, tengo aquí al Paco al lado, ¿no? Que tú lo tutelas. El Paco a lo primero era muy reacio también a las fundaciones, ¿eh? ¿Y cómo lo vives tú, Paco, esto de tener una fundación ahora? No, ahora bien, ahora está clarísimo, lo tengo muy claro. Me van a ayudar, así que por eso he dicho todo. ¿Cómo te sientes con la Concha? Es maravillosa, es muy buena mujer. Va al grano. A mí me gusta la gente como ella, que va al grano. Que si toma el dinero, que si toma tabaco, que si toma las chanclas. Nada de tonterías. El Paco está, la verdad, que muy bien, ¿eh? Era también un poco reticente porque siempre, claro, ha sido una persona muy independiente y de repente también supongo que es un cambio, ¿no? En la vida de las personas. Pero también, por eso, en eso que yo os digo del acompañamiento, uno no acompaña invadiendo al otro, restando al otro, sino que lo acompañas, dices, ¿qué quieres? Acompañar es eso, ¿no? Algunas cosas te digo que sí y otras te digo, pues mira, lo siento, esto no puede ser, ¿no? Negociar lo que tú necesitas, ¿no? Lo que la persona necesita. Sí, está bien. Entonces, tu día a día, o sea, tu trabajo, tu horario, ¿cómo sería? Porque ¿a cuántas personas acompañas al día? Pues depende, yo me hago una agenda y entonces, bueno, voy viendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, antes de venir de aquí, he ido a llevar una higiene a una señora que la teníamos que comprar el otro día y no pudimos, acompaño al CESMA. Hay veces que, bueno, pues quedo con alguien y digo, venga, vamos a desayunar, porque no tiene que ser todo, ¿no? Rollo ahí de médicos, no sé qué, dices, pues venga, va, ¿no? Bueno, yo qué sé, si son, por ejemplo, 2 o 3 en un piso, pues nos vamos un día a tomar algo, a desayunar. ¿No? Un poco también les dejo un poco la agenda un poco así más libre, porque siempre surgen cuestiones, no siempre de repente alguien te llama y te dice necesito verte, o alguien que ha tenido una urgencia y tienes que ir, pero es eso, bueno, yo me hago una agenda de cada día, tengo que ver a X personas, tengo entre 38 y 40 en este momento y me reparto. Yo tengo que verlas 2 veces al mes a todos, que hay muchos que los veo, por ejemplo, a Paco lo veo cada semana, ¿no? Porque lo necesitas, sí, claro, porque lo necesitas, sí, ¿no? Y entonces, pues ya está, pues prefiero hacerlo así que no venir cada 2 semanas y que podría ser, pero bueno, por ahora lo vamos haciendo así hasta que...
eso lo acompaño al psiquiatra, al CAS, al médico, a comprar, a pasear, ¿no? Porque también, ¿no? Es un poco eso, a tomar un cafecito, a las cosas que van necesitando cada uno, a comprar ropa, por ejemplo. ¿Y cuándo se decide darle el alta a una persona? Bueno, no se da el alta. Cuando hay, en este caso que os contaba antes, ¿no? Hay unas revisiones de algunos casos muy concretos, ¿no? Personas que son absolutamente autónomas, ¿no? Que viven en domicilio, que trabajan, pues bueno, pues se puede ir reduciendo la función de la fundación, ¿no? En la medida que se vaya necesitando, hasta el punto de llegar a hacer una revisión total, ¿no? Eso es algo que en este momento se está haciendo y el juez está revisando. Hay algunos, claro, con la gente mayor, porque a veces también todos nos vamos haciendo mayores, ¿no? Y entonces en esos casos pues es más difícil, a veces en esos casos pues se amplía, ¿no? Si era solo económica pues se convierte en económica y médica, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? Pero si uno tiene la necesidad de desprenderse de la fundación, es un deseo y está en su derecho y nosotros lo acompañaremos. Lo que pasa es que es diferente que nosotros sintamos conjuntamente con la persona que eso es viable o no. Si es viable, adelante. Y si no, bueno, si lo quiere hacer igual, lo hace igual. ¿Sí? Hay casos que sí, que lo piden y lo que pasa es que, claro, no es lo mismo. Si vamos conjuntamente, el juez, tenemos más posibilidades de que el juez diga que sí. Si lo hace la persona sola, pues el juez dice, bueno, pues igual no es tan, ¿no? Pero yo creo que para mí lo que me gustaría que tengáis como claro es que es una función en la necesidad de cada uno, que no es una función que sea castradora, invasora, ¿no? Sino que es acompañar a cada uno en lo que necesita. Paco necesita que lo vea una vez a la semana, lo veo una vez a la semana. Hay otra persona que necesita que la vea una vez al mes, lo veo una vez al mes, ¿no? Es un poco, ¿no? Hay gente que igual lo que quiere es que, yo qué sé, pues que le llame por teléfono, pues le llamo por teléfono, ¿no? Y cuando necesitas algo más, ¿no? Más presencia, pues se hace, ¿no? Pero es un poco como... No podría decir tampoco a voluntad, ¿no? Pero sí como en consenso, ¿sí? Entonces, si se llama una vez al mes, representa que la parte económica ya la tienes solventada. La parte económica, nosotros intentamos que sea lo más autónomo posible y hay una cosa que nosotros tenemos, que con Paco estamos tramitando porque tarda, es una tarjeta monedero. Entonces, a las personas que tienen la supervisión económica o la asistencia económica se les da una tarjeta monedero con la asignación que se decide. Pues yo qué sé, hay algunos que tienen lunes, miércoles y viernes 20 euros y el martes tiene 10 de extra para una vez al mes para peluquería, por ejemplo. Y entonces esas periódicas las reciben en la tarjeta monedero. Eso da mucha autonomía. Sobre todo cuando es una asistencia económica, ¿no? Porque, ¿no? Tú tienes una tarjeta que es de débito, no es de crédito, pero tú pagas con tu tarjeta, sacas dinero y cuando necesitas más, pues lo vuelves a... Ahora, por ejemplo, un señor me decía el otro día que lo acompañé al CESMA, el tabaco ha subido y yo tengo 19 euros a la semana de tabaco y estoy pagando 22. Entonces le escribí, le mandé un correo a la referente económica y le dije, ¿le podemos subir a 25? Porque, ¿no? Porque sí, no, tampoco es cuestión de que el dinero que tiene para, yo qué sé, de bolsillo para tomarse un café se lo quite de ahí. Y entonces la referente económica lo miró y me dijo, perfecto. Entonces le escribí y le dije, a partir del martes en vez de 19 tendrás 25. ¿Sí?
Es como modelar la necesidad. Sí, es lo que antes era una curatela, ahora se llama asistencia. Yo quería preguntar, el tema médico, si solo fuera el tema médico, ¿cómo se gestiona? Si solo es el tema médico, lo que se hace es se acompaña a las visitas médicas, a todas las visitas médicas. ¿Sí? Y entonces el dinero se lo gestiona la PAS, la persona en support, y nosotros acompañamos a las visitas médicas, a todas, tanto físicas como del CESMA, como el CAP como el CESMA. ¿Y el dinero, perdón? Si solo es médica, Sí. Solo es el acompañamiento solo se acompaña al médico. Y el dinero... ¿Y se habla con el médico? Sí, claro. Sí, si es médica, sí. Sí. Pero yo, por ejemplo, el médico, en las médicas, tanto el CAP como... Bueno, el CAP igual es diferente, pero el CESMA yo no entro al principio, porque me parece que el espacio del psiquiatra, el psicólogo, la enfermera del CESMA es un espacio muy personal. Y entonces yo sí que pido entrar los 5 últimos minutos para que me den las nuevas visitas y por si yo necesito decir algo, ¿no? El otro día acompañé a una señora que ella decía que estaba bien, pero hicimos una visita de urgencia porque en la residencia me decían que no estaba bien y entonces yo la acompañé y le dije, ¿no? Le dije al psiquiatra, desde la residencia me han pedido que hagamos una visita extra porque no está bien. Entonces él la vio, pero yo lo digo delante de la persona, no entro detrás y hablo, ¿no? Y entonces el psiquiatra decidió que yo me quedase para poder hablar los 3 y me quedé. Pero yo normalmente lo que hago es eso, a la visita del psiquiatra entra la persona y luego al final entro yo. Hay gente que me dice ni al final, pues ni al final. No, yo no me enfado, por eso. Yo eso lo respeto, ¿no? De nada. También intento hacer entender que si es una asistencia médica, yo necesito saber qué ha pasado. Y a veces los médicos luego no te dicen, no te hacen una devolución de qué ha pasado, ¿no? Entonces, por eso aprovechar ese último ratito de la visita para decir no, todo bien, o le modifico la medicación o lo que sea, pues eso me parece... ¿Sí? A veces pasa que la familia no puede más, se cansa, ¿no? O pasa muchas veces, ¿no? Que la familia ayuda, pero llega un momento que les cuesta poner los límites o yo que sé, no sé, lo que sea, ¿no? Y entonces en ese sentido pues piden, ¿no? Una ayuda, ¿no? ¿Y en este caso cómo sería? Bueno, hay que pedir, mediante la asistencia, los servicios sociales, hay que hacer una instancia, hacer esa demanda y de ahí al juez. Entonces es todo el proceso de lo que os decía del support previo, ¿no? El soporte previo a la incorporación en la fundación, que es, bueno, las entrevistas, ver las necesidades, ver cuáles son, ¿no? Muchas gracias, Concha, por venir. Eres un encanto, de verdad. Y nada, yo le hago la pelota. ¿Y hasta cuándo, Paco? ¿Creando puentes hasta? Creando puentes hasta el próximo lunes. Bueno, este miércoles tenemos mitos y leyendas. Sí. El egoísmo. Egoísmo, estupendo, egoísmo. muy bueno. Venga. Con el profesor, estupendo. Bueno, pues un aplauso a la Concha y nos despedimos. Venga,